El legendario Luis Urbáez, capítulo 3. Cosas impresionantes a través de Urbáez. Resucita una niña muerta en Villamella. Cuenta Santa Rosa Corporán que en el año de 1966, mientras se efectuaba la campaña en los Minas en Santo Domingo, a Luis Urbáez lo fueron a buscar porque una niña como de 11 años de edad, hija de un capitán del ejército bien reconocido de aquel entonces, había muerto, que residía en Villamella. Él estaba en el cuarto hospedado orando cuando llegaron dos mujeres desesperadas, casi sin aliento, y decían: Luis Urbáez, venga enseguida. Una niña de 11 años murió en Villamella y creemos que Dios a través de usted la levantará. Venga y ore, por favor. Salió rápidamente de la casa donde estaba y fueron con ellas a Villamella. Al llegar a la casa de la niña, la gente lloraba desesperadamente. Luis Urbáez entró silenciosamente y se inclinó junto al ataúd, tomando la mano de la niña. La apretó fuerte y clamando en voz baja dijo: Espíritu de muerte, sal de esta niña, en el nombre de Jesús. Inmediatamente la niña comenzó a moverse y se puso de pie. El impacto fue tan glorioso que se llenó la casa de la presencia de Dios. El padre y la madre de la niña cayeron al suelo. Las hermanas que fueron con él comenzaron a danzar en el espíritu. Una mujer llamada Ana, que había estado loca por mucho tiempo, fue completamente sana de su mente. Todo el pueblo se conmovió y comenzó un avivamiento que se extendió por toda la ciudad en ese día milagroso. Urbáez aprendió cómo transferir fe por medio de la imposición de manos. Su ministerio jamás volvió a ser el mismo, porque había aprendido un nuevo grado de la fe. Resucitar muertos fue solo uno de los increíbles milagros del ministerio de Luis Urbáez. Este gran hombre de fe anduvo en una medida tan extraordinaria de la unción de Dios que los milagros que siguieron su ministerio solo fueron impulso en su vida para buscar más la presencia del Nazareno. Este hombre, que comenzó siendo un delincuente, le dio un nuevo significado a la palabra fe en la República Dominicana. ¿Cuál era el único requisito para triunfar en Dios? Solo creer, más no solamente creer. Papá, Dios me sanó, estoy sano. En esta misma campaña de los Minas, les llevaron un niño que estaba sordomudo y además de esto era paralítico. Urbáez oró por el niño más de 5 veces y no recibió el milagro. Urbáez, después de orar y no recibir el milagro, les dijo a sus padres: esta noche cuando esté durmiendo recibirá el milagro. Los padres del niño llegaron a su casa, se acostaron a dormir. De repente el niño comenzó a gritar y sus padres, cuando escucharon esos gritos fuertes, se levantaron, fueron a la habitación de su hijo y lo vieron hablando y saltando en la cama. Inmediatamente cayeron al piso. Sus padres todavía estaban en el suelo cuando el niño se levantó de la cama y se vistió solo. Luego gritó fuerte: papá, Dios me sanó, estoy sano. Seguido despertaron y lo abrazaron fuerte. Testimonio de María Sosa. Golpéala. Cuenta Ramona Ramírez que al legendario lo fueron a buscar para que orara por una mujer enferma. Cuando Urbáez llegó a la casa se encontró con la señora enferma. Tenía la cara llena de úlceras. El Señor le habló diciendo: golpéala en la cara 3 veces y recibirá el milagro. Entonces Urbáez la golpeó 3 veces en ambas mejillas. Inmediatamente la enfermedad desapareció. La piel de la cara le quedó como una niña recién nacida. Los métodos de Urbáez eran frecuentemente malentendidos y criticados. Las críticas jamás le afectaron, sino que tenía compasión de sus críticos. En lugar de vengarse, decía:
No me mueve lo que veo o lo que oigo, me mueve lo que creo. El Espíritu Santo comenzó a enseñar a Urbáez los diversos grados de la fe. En otra ocasión, Urbáez visitó la casa de un niño de 11 años que se estaba muriendo y aún estaba tendido en su cama. Urbáez les dijo a sus padres que lo levantaran. Cuando lo hicieron, Urbáez habló al niño, le impuso las manos y habló a sus padres que lo vistieran, y salió para San Pedro de Macorís de campaña. Poco tiempo después se encontró nuevamente con la madre del niño, que estaba resplandeciente. La mujer le explicó que los médicos habían dicho que nada había en el pequeño, que ya no tenía ninguna enfermedad, pero ese día después que usted se fue, volvimos a casa y encontramos a nuestro hijo jugando en la calle. El niño creció hasta ser un adulto completamente sano y la noticia de ese milagro se extendió por todo el país. Sabes, los que aceptan los desafíos llegan lejos. Dios ha colocado en el ser humano un potencial poderoso que no se podrá desarrollar totalmente a menos que lo veamos a Él como la fuente de todo y que pongamos nuestro empeño en salir adelante y ver lo que nunca hemos visto. Jamás, conformándonos con lo poco que tenemos, levantar la vista hacia Jesús nos lleva a contemplar los milagros más impresionantes. Cada día estamos desafiados a mirar lo visible o lo invisible. Depende de nosotros si escogemos lo visible. Sin duda nuestra vida se apagará y la fe se apretará. Si escogemos lo invisible, nuestra fe se expandirá hasta lo imposible. Jesús nunca llega tarde. Nos narra la hermana María Sosa que un niño que estaba muy enfermo, la familia envió a buscar al legendario Luis Urbáez, pero cuando llegó, la madre lo recibió en la puerta y le dijo: "Usted ha llegado demasiado tarde. No hay nada que hacer por él. Acaba de morir". Urbáez le respondió: "Jesús nunca llega tarde". Entrando a la habitación, tocó al niño en la frente y dijo: "En el nombre de Jesús te ordeno que te levantes". Inmediatamente el niño se levantó. A medida que la fe de Urbáez aumentaba, el Señor le mostraba otro principio. La fe debe traducirse en acción. Hasta entonces, el creyente promedio parecía creer que Dios se movía solamente en forma soberana. El ministerio de Luis Urbáez trajo nueva luz a esta zona oscura de nuestro país. Por medio de su profunda relación con el Señor, comenzó a notar en la Biblia que las personas que recibían de Dios habían actuado según su palabra para producir resultados. Así su ministerio comenzó a adoptar esta operación de fe en cada campaña o cruzada de milagro. El legendario Luis Urbáez preparaba su espíritu por medio de la oración y el ayuno. Así obtenía los milagros fuera de lo normal. Él llegó a ser conocido como el líder del avivamiento en gran parte del Caribe, incluyendo la República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Puerto Rico. Un joven intenta burlarse. Cuenta el pastor Domingo Sanlate que cuando él y unos cuantos pastores llevaron a Luis Urbáez a la campaña de los Minas, un adolescente no cesaba de arrojar tierra al aire. Estaba haciendo un gran alboroto en la campaña. Su burla permanente llamó la atención de Luis Urbáez. Dijo en voz alta: "Te reprendo en el nombre de Jesús y ordeno a tus manos que se amarren como un nudo". De repente las manos del muchacho se entrelazaron de tal forma que formaron un nudo como de una soga. El joven fue llorando ante Urbáez, asustado, porque creía que su mano se quedaría como un nudo. Le dijo Urbáez: "Prometo que nunca más volveré a burlarme de las cosas del Señor mientras vida tenga. Te ruego, ora al Señor para que mis manos sean restauradas". Urbáez oró a Dios y sus manos se restauraron inmediatamente. El joven le entregó su vida a Cristo esa noche. Impresionante. Cuando echaba fuera demonios, Urbáez tenía plena confianza y seguridad en su fe. Las oraciones no debían ser largas. Como la oración era de fe, la respuesta era segura.
Algunas veces Luis nombraba un pecado específico que estaba presente y pedía que lo confesaran para no llamarlos por nombre. Otras veces sabía que habían algunas personas fuera del estadio agonizando delante de Dios, entonces dejaba salvajemente el lugar, salía a la calle y encontraba a esa persona de rodillas clamando ante Dios. Se prendió en fuego. Cuenta María Sosa que un día Luis Urbáez se levantó con muchos deseos de orar, de hablar con su amigo el Nazareno, y buscando un lugar para orar llegó donde un amigo en San Cristóbal y le dijo: «Préstame tu casa para orar». El hombre, como ya conocía a Luis Urbáez, le dijo: «No hay ningún problema, quédate como en tu casa. Para mí es todo un privilegio tenerte aquí en mi casa». Luis Urbáez, buscando un lugar para orar, se encerró dentro del armario. Pasó un día y nadie fue a visitarlo. Pareciera como si se hubiesen olvidado de él. Después de varios días hablando con Dios, el armario empezó a coger fuego. Los vecinos cercanos comenzaron a notar que la casa se estaba quemando, por lo que llamaron a los bomberos, los cuales en cuestión de minutos llegaron a la casa. Estaban apagando el fuego. Cuando los propietarios recordaron que Urbáez aún estaba adentro, dieron aviso a los bomberos que había un hombre adentro de la casa orando y ayunando. Cuando entraron a buscarlo, grande fue su sorpresa al encontrarlo de rodillas orándole a Dios, dentro del armario de la casa, que aún estaba prendido en fuego. Se llenaron de asombro porque no sufrió ningún daño. Esto fue noticia en todo el país. ¿Cuánto poder tiene la oración de un hombre que le cree a Dios? 40 días de ayuno por Luis Urbáez. Caminando Urbáez por la calle se le apareció su amigo el Nazareno y le dijo: «Urbáez, quiero hablar contigo». Él no esperó más tiempo y se encerró por 21 días de ayuno y tuvo una gran visión. Ángeles entraron a su cuarto y les dijeron: «Eres escogido entre millones para llevar mi nombre por las naciones de la tierra». Mientras la visión se desarrollaba, Urbáez comenzó a predicar y vio que grandes países lo recibían, y miles de milagros extraordinarios acontecían. Entonces se le apareció su amigo Jesús el Nazareno y le dijo: «Lo que haré contigo será inolvidable. Milagros grandiosos recibirán las personas a través de ti cuando tú prediques». Saliendo de aquel ayuno encontró una patrulla de policía y dijo para sí: «Veré si conseguí poder de Dios». Y levantando las manos hacia los policías, oró al Señor diciendo: «Tócalo, Nazareno». Inmediatamente cayeron todos por tierra, pataleando de un lado a otro. Esto lo afirma el hermano Rafael de la Cruz, de Barahona. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29 al 31. Trátalo como a un perro. Comprendiendo que la fuente de donde surgían todos los milagros de Cristo era su compasión, Urbáez se volvió directamente energético para deshacer las obras del diablo. Su única meta era sanar a todos los oprimidos y enseñar al cuerpo de Cristo a tratar con el diablo sin miramientos. Cierta vez, mientras esperaba un autobús, observó que una mujer intentaba hacer que su perro regresara a la casa, pero luego de varios intentos suaves, el perro simplemente seguía ahí. Cuando la mujer vio que el autobús se acercaba, golpeó con el pie en el suelo con fuerza y gritó: «Ve a casa ahora», y el perro corrió a casa con la cola entre las patas. «Así hay que tratar al diablo», dijo Urbáez en voz alta como para que todos lo oyeran. Urbáez tenía poca paciencia para con los demonios, especialmente cuando estos se atrevían a interrumpir sus campañas. En una ocasión estaba dirigiendo una campaña y no lograba liberarse para predicar, así que comenzó a gritar fuerte. Nada sucedió. Se quitó la corbata y el saco y todo seguía igual. Urbáez preguntó entonces al Señor qué era lo que andaba mal
y al hacerlo el Señor le mostró una fila de personas que estaban sentadas juntas en un banco tomadas de las manos, haciendo oraciones satánicas para que Dios no se moviera. El legendario supo inmediatamente que se trataba de espiritistas satánicos que tenían como objetivo destruir la actividad. Urbáez comenzó a predicar y bajó de la plataforma hacia el lugar donde estaban sentadas esas personas. Entonces ordenó al diablo que se fuera en el nombre de Jesús. Todo el grupo cayó al suelo en un montón y luego salieron del templo corriendo en un completo desorden y fueron todos libres en el nombre de Jesús. Cuando echaba fuera espíritus tenía plena confianza y seguía en su fe, con mucha seguridad. Hombre ciego no recibe el milagro. Cuando Urbáez estaba comenzando en momentos donde Dios no lo usaba tan grandemente, fui a una de sus campañas. Fue mucha gente y se arrepintieron muchas personas esa noche. Luego él hizo un llamado a los enfermos y pasó un hombre ciego de nacimiento. Él prosigue a preguntarle su problema y el hombre respondió: soy ciego de nacimiento. Urbáez hizo una oración y le preguntó: ¿ves algo? Responde el ciego: no, no veo nada. Él ora de nuevo y repite la misma pregunta: ¿ves algo? El ciego vuelve y le responde: no, aún no veo nada. Entonces saca un pañuelo y lo pone enfrente de él y hace la misma pregunta, pero el ciego mantiene su respuesta: no veo nada. En un momento el ciego toma el pañuelo y las personas comenzaron a preguntarse si ya el ciego veía, pero él dijo: no veo nada. Urbáez dijo al pueblo: no se preocupen, que verá algún día. Urbáez nunca dejó que su fe cayera. Ese era su lema: no dejes caer tu fe. No somos llamados a darnos por vencidos, somos llamados para obedecer a Dios sea cual fuera el costo, y que nuestro éxito sea la respuesta para quienes no creen en nosotros. Si te parece que has llegado a un duro obstáculo en tu vida o en el ministerio, no te quejes ni llores, síguelo intentando como Luis Urbáez caía, pero no se quedaba en el suelo. Levántate y no trates de explicarlo, ora. Las explicaciones y las excusas nos quitan fortaleza y poder. No sacudas la cabeza y corras. Utiliza la autoridad que te ha sido dada por medio de Jesús y derrota los poderes demoníacos que te ciegan por medio de la oración y el ayuno. No desmayes ni te desalientes ante ninguna de las circunstancias por las que estés pasando. Confía en Dios aun cuando el sentido, la razón y los instintos más finos del corazón te digan lo contrario. Sabes que Dios está trabajando en ella para la eternidad, y aunque lo que hace no lo explica ahora, lo entenderás después. En la vida muchas veces las victorias más significativas y más importantes vienen disfrazadas en una vestimenta de derrota. Debemos reducirnos a nada antes de llegar a ser algo. La semilla que se guarda en el granero se enmohece y se deteriora, pero si se siembra en el suelo aumenta 30, 60 y 100 por uno. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Juan 12:24. Luis Urbáez fue alguien porque tuvo que morir a su yo y vivir a Cristo. La vida es como un partido de tenis. No puedes ganar si no sirves bien. A veces pedimos a Dios grandes bendiciones, grandes ministerios, y no estamos preparados para recibir todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Debemos expandir nuestra mente para poder recibir las cosas grandes que Dios nos tiene preparadas. Pida con fe y espere con la certeza de que Dios te escucha y que eres su hijo muy amado, como Luis Urbáez. Recuerda que nada es imposible para el que cree. Profecía sobre la lluvia. En esta admirable campaña, cuando comenzaba a llover, Urbáez pedía que cerraran las sombrillas, porque a él le gustaba predicar sobre la fe y los milagros. Orando a Dios fuerte decía: detente agua en el nombre de Jesús. Y se detuvo el agua hasta que se acabó la campaña. Este avivamiento fue inmenso como nunca antes. Urbáez tomaba Hebreos 11:6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él decía, creer que Dios existe es solo el comienzo, aún los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, 19 y 20. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal y dinámica con usted que transformará su vida. Quienes con sinceridad lo buscan hallarán que sus premiados con la presencia íntima de Dios. Urbáez creía personalmente que era imposible agradar a Dios sin fe. Por lo tanto, incorporó esa fe en toda área de su vida espiritual, incluyendo las obras del Espíritu Santo. Bastaba que el más leve soplo del Espíritu viniera sobre él para que se encerrara en un cuarto para estar a solas con el Nazareno. En el desarrollo de esta relación, Urbáez fue comprendiendo la acción de fe a medida que cooperaba con el Espíritu Santo. Cierta vez en una campaña, alguien comentó cuán fácilmente Urbáez era movido por el Espíritu. Cuando le preguntaron cuál era su secreto, respondió, bueno, verán, es algo así. Si el Espíritu no me mueve, yo muevo al Espíritu. Quienes no comprendían los principios de la fe pensaron que su comentario era arrogante e irrespetuoso, pero en realidad Luis sabía cómo mover al Espíritu. Todo surge de la fe, no de la arrogancia. Si el Espíritu Santo no se movía al comienzo de una campaña, Urbáez comenzaba la cruzada en estado natural, pero por su fe podía hacer que la gente se concentrara en la palabra y el poder de Dios y hacer crecer sus expectativas. De esta manera el Espíritu Santo se manifestaba en respuesta directa a su fe. Luis tomaba la iniciativa y movía los dones que había en él por medio de su fe. No esperaba que algo viniera sobre él y lo dominara espiritualmente. Para él cada acción, cada operación y cada manifestación brotaban de una sola cosa: la fe absoluta. La verdadera fe confronta y es encendida por la iniciativa. Testimonio de algo impresionante. La hermana Mayra Santana cuenta que Urbáez estaba ministrando en la ciudad de San Pedro de Macorís en una campaña. En una de esas noches él dijo que iba para Barahona a una campaña, pasando por un río de la provincia de Azúa que estaba totalmente seco y los árboles que lo rodeaban también. Urbáez dijo, voy a probar mi fe, y oró al Señor diciendo, en el nombre de Jesús, reciban vida. Cuando el legendario pasó 2 días después, el río tenía agua como si nunca estuviera seco y los árboles estaban retoñando. Esto es fe. La teoría de Urbáez sobre la fe era simple, solo creer. Él no pensaba que Dios tuviera favoritos. Uno de sus principales ejemplos al respecto era tomado del Nuevo Testamento, en que Juan es destacado como el discípulo a quien Jesús amaba. Según Urbáez, el hecho de que Juan, Pedro y Jacobo estuvieran siempre con Jesús no significaba que fueran sus favoritos. El factor que llamaba la atención en Juan, Pedro y Jacobo era su relación y su dependencia de Jesús. La llave. En un momento crucial de la vida de Luis Urbáez, clamó al Señor desesperado por la falta de fuerza espiritual. Estaba experimentando un momento muy difícil en su vida. De repente sintió a Jesús parado a su lado preguntándole, ¿me permites las llaves de tu vida? La experiencia fue tan real que buscó en su bolsillo y sacó las llaves de su automóvil y las llaves de su casa que en ese momento cargaba. ¿Están todas las llaves aquí?, preguntó el Señor. Sí, dijo Urbáez, excepto la llave de un pequeño espacio de mi vida. Si no puedes confiar todos los espacios de tu vida, no puedo aceptar ninguno. Luis Urbáez estaba tan agobiado con la idea de que el Señor se fuera del todo de su vida que clamó, Señor, toma las llaves de todos los espacios de mi vida. Muchos de nosotros tenemos espacios que esperamos que nadie vea jamás. Intentamos limpiarlos algún día, pero parece que ese algún día nunca llega. Cuando invitamos a Jesús a esos espacios, Él nos ayuda a limpiarlos. Con Él tenemos el valor de botar toda la basura y llenarlos con su amor, gozo y paz. Luis Urbáez se lo dio todo y Dios le llenó todo. Amén. Divorcio de Luis Urbáez. Por ciertos inconvenientes que tuvo Urbáez con su esposa Sila,
tuvieron que separarse por razones personales y lamentables. Posteriormente tuvieron que divorciarse. Este gran Urbáez vivió durante el pico del movimiento pentecostal con todas sus reglas religiosas, cuando el recasamiento en general no era aceptado en las iglesias ni en los concilios, y para empeorar las cosas según el punto de vista de los ministros de su época, Urbáez se descarriaba y caía mucho en pecado. Por esta razón su vida terminó en medio de controversias y escándalos. Fue durante la década de los 70 que conoció a una maravillosa joven cristiana. Su nombre era Luz Divina, una joven dominicana delgada que pastoreaba en Cagua, Puerto Rico, y cumplía los requisitos necesarios para Urbáez. Él la amaba profundamente. Pronto ambos descubrieron que había una atracción entre ellos. El único problema era que Urbáez era divorciado y tenía 3 hijos pequeños con Sila, su primera esposa. Después de varios meses de estar hablando con ella, decidió pedirle a Luz Divina que se casara con él, pero dado que era demasiado tímido como para hablarle, hizo lo más parecido. Le pidió con miedo que se casaran en una carta. Luz Divina inmediatamente le comentó a su madre que estaba enamorada de Urbáez y que quería casarse con él. Su madre, Lucía Raposo, no quería en ninguna manera que se casara con su hija, porque ya había tenido una esposa y estaba divorciado de ella. Pero Luz Divina estaba bien enamorada de Urbáez y rápidamente le contestó que sí quería casarse con él. Pronto Luz Divina quedó embarazada. Nunca dudó de que tuviera un hijo. Finalmente, en respuesta a sus oraciones, nació un niño en el Bronx de los Estados Unidos. El nombre de su primer hijo con Luz Divina fue Luis Ernesto Urbáez Jr., que hoy día es pastor en Elin Urbáez. Ambos viven en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Cuenta la señora Lucía Raposo, cuando Junior tenía 2 años, su madre Luz Divina lo llevó al médico porque estaba muy enfermo de los pulmones. Pero los doctores no pudieron con la enfermedad que tenía el niño, porque ya estaba muy avanzada. Luis Urbáez, tomando el niño en los brazos, clamó diciendo: Jehová de los ejércitos, yo te sirvo. ¿Cómo va a ser que tú me usas para sanar a otros y no me uses para sanar a mi propio hijo? Y oró por él y dijo: Espíritu de enfermedad, sal de mi hijo en el nombre de Jesús. Y al instante el niño recibió el milagro. Debe destacarse que los detalles de la separación de Urbáez y de su esposa y el momento en que se involucró con Luz Divina no fueron claros. Quienes amaban y apreciaban el ministerio de Urbáez no hablaban sobre ello. Obviamente sentían que Dios lo había perdonado por los errores que cometería en esta relación, por lo cual los detalles no eran de importancia. Milagros financieros. Según nos narra Lucía Raposo, su suegra, que en las iglesias pequeñas Luis oraba por las finanzas que estaban en el suelo y Dios les multiplicaba las ofrendas hasta más que en las iglesias grandes. Lucía fue testigo que en muchas ocasiones Urbáez tenía que salir a predicar y no tenía dinero para echar gasolina al carro, y oraba a Dios. El Señor le llenaba el tanque de gasolina. Este es un punto importante. ¿Confiamos en el Señor en circunstancias difíciles, no solo cuando son favorables? Créele a Dios en todas las etapas de su vida y tendrá grandes resultados como el legendario Urbáez. Lucía cuenta que en las campañas los ujieres los encerraban para que los demonios no se le pegaran, y Urbáez les decía: déjenlos que vengan, que no podrán tocarme, y antes de llegar a la plataforma sin él orar, los demonios caían al suelo tocados por el poder de Dios que estaba en él. De los milagros que recuerda Lucía en especial, en una campaña a la cual fue un taxista, como con 3 muelas inflamadas y el lado derecho de la cara estaba hinchado, Urbáez oró al Señor y Dios le plastificó las muelas, le bajó la hinchazón. En ese mismo momento, el taxista saltaba y lloraba de alegría.